Hábitos de éxito en la familia, bienvenidos nuevamente a este tu programa. Espero que estés pasando un bonito día y amor, aquí estamos una vez más. Qué increíble, ¿verdad? Estoy súper emocionada de tener ese tiempo con ustedes. También pues buscar a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y siempre nosotros vamos aprendiendo también de lo que Dios tiene. Y este día de veras que creo que es muy importante el tema que vamos a estar tocando, sobre todo si tienes hijos, creo que te va a ayudar mucho porque vamos a estar hablando sobre la integridad sobre todo. Y eso es una palabra que se usa algo, pero en pocas veces la gente sabe qué quiere decir o lo toma en serio, amor. Sí. ¿Qué significa integridad? Integridad es ser quien eres siempre, ser una persona, lo que tú eres, de acuerdo a los principios morales que te han establecido en tu vida, mantenerlos firmes sin importar la circunstancia. O sea, una persona íntegra es aquella que es quien es dentro y fuera de cualquier ámbito. Obviamente en la parte positiva, ¿verdad? Porque puede ser una persona sobre los morales, sobre las morales, ética. La ética, los principios dice, morales. Pues soy y la un ladrón siempre, adentro de mi casa, fuera de mi casa. No. Sí, eso no es integridad. No, es una persona que no tiene integridad, pero o sea, tiene que ver con nuestra moral, con nuestros principios morales y nosotros como hijos de Dios estamos hablando de los principios que Dios pone en su palabra, ¿verdad? Desde los 10 mandamientos, pero en sí es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo y que tú sí seas sí y tú no seas no. Eso es una palabra, una persona íntegra. Y una persona íntegra también es una persona honesta. ¡Tilín! Así es, Cristian lo dijo mejor, pero es una persona honesta, sí, cierto. Y puedes confiar en esa persona porque tú sabes de lo que están diciendo es algo que están viviendo en realidad, ¿no? Y la verdad se defiende por sí sola, amor. Porque cuando una persona es íntegra, aunque otras personas hablen mal de esa persona, como que dices, no checa con lo que me dices, porque yo conozco a esa persona y no es así. Entonces, muchas veces no podemos evitar lo que la gente dice de otras personas o que dice de nosotros, pero lo que sí es que nuestra integridad nos va a defender. Y eso es lo que queremos hacer, que nosotros podamos ser hombres y mujeres de integridad para que nuestros hijos puedan decir, mis papás son lo que son dentro y fuera de la iglesia. Eso es muy importante porque muchas veces hablamos mucho, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice. Hijo, tienes que orar, tienes que confiar en Dios, tienes que ir a la iglesia o poner Dios primero, como que tener tu tiempo con Dios y luego a veces no lo hacemos nosotros. Entonces eso es como falta de integridad, de hablar una cosa y no hacerlo no por uno mismo, ¿no? Y yo siento que en general nuestra cultura hoy en día no es una cultura de integridad. Antes, pues hace tiempo, tú podrías cerrar un trato con simplemente dar la mano. Así es. Y estamos hablando de tratos de muchísimo dinero, cuando hay dinero involucrado. Y no, pues hoy en día no puedes ni confiar en el contrato. Así es. Como que el otro día nos pasó a nosotros, ¿verdad? Alguien nos habló y quería ofrecer algo que necesitábamos y todo, y parecía como un buen trato, y nos mandó algo para firmar, y como que nos dio como que, aunque era una persona cristiana o que decía que era de la fe, pero como que algo no nos latió. Y lo mandamos con alguien que es abogado, pues podrías checar ese primero antes de firmarlo. Y nos habló y digo, no firmas eso, no, hay mucho tranza ahorita y más como aprovechando de los cristianos diciendo, yo soy cristiano, puedes confiar en mí. Y luego usan un lobo en vestido de oveja. No, entonces qué triste. Así Tú es. dices, no, ¿cómo pasó eso? ¿No? De que alguien puede tratar de engañarte, de sacar provecho, de hacer una tranza, diciendo una cosa pero haciendo otra cosa. Y no hay integridad. Que vivimos ahorita en esa cultura, hasta las llamadas por telefónicos, alguien te habla y a veces una tranza total, dice que
tienes problema en tu computadora y necesitas un ¿Antivirus? Antivirus y compra eso y es puro tranza. Sí. No es cierto. Entonces, vivimos una cultura que no sabemos en quién podemos confiar. Entonces, Bueno, sí sabemos más, en quién podemos confiar. Bueno, en Dios, ¿verdad? Pero que es en la difícil cultura, confiar en otras confío personas. en Él. Así es. Antes tú podrías parar. Ya estoy viviendo en la nostalgia. Antes, en los buenos Yo me tiempos, acuerdo cuando estaba joven. cuando yo era niña. Pero si veías a alguien caminando en la calle y te pedían ride, podrías parar y darles un ride, ¿no? A la tienda, donde sea. No, hoy tienes que pensarlo bien. ¿Me paro o no me paro? Sí, ¿no? Porque sí, quién es sabe cierto. quién es. Y como que, wow, vivimos ya en una cultura de muchísima desconfianza. Y Dios quiere como que nosotros, el pueblo de Dios, seamos el antídoto El antídoto. a esa desconfianza. Así es. Que seamos personas íntegras y las personas pueden confiar en nosotros. Ahora, es un reto muy grande y yo te voy a decir, todo el mundo hemos caído o cojeado de eso en Claro. algún momento de nuestra vida, De ¿verdad? equivocarse. De equivocarse o no ser íntegro porque te sientes presionado y entonces dices una mentira o Tomas una mala decisión. O tomas una mala decisión, sí. Pero en Cristo, Dios nos anima, de hecho no se puedes leer ese versículo, amor, de Jeremías, porque nos anima a tener, a que tenemos congruencia. ¿Qué quiere decir eso? Que dice la palabra, que nuestras palabras sean las mismas que nuestras acciones. Sí, sí, sí. Y yo creo que a veces nosotros como hijos de Dios venimos del mundo y nos cuesta trabajo vivir una vida de integridad. Sí. De ser la misma persona o tratar de vivir una vida sana, santa y servicial en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo. Y no se trata de una vida perfecta, como tú No. dices. No, vamos a equivocarnos, ¿no? Pero Una vida dispuesta. Pero que haya transparencia, una vida honesta. Cuando te equivocas, pides perdón. Ujú. ¿no? Y reconoces Y eso. reconoces eso, porque no hay nada más feo que ver como, por ejemplo, un pastor o un líder en la iglesia que está viviendo una doble vida. Ujú. Yo creo que eso es lo más trágico que hay. Ujú. Entiendo la tentación y el pecado y te atrae todo eso, pero lo que nunca voy a entender es la falsedad, la mentira. Ujú. Porque la gente cae, sí, la gente se equivoca, pero la clave es pedir perdón y pararte de nuevo. Ujú. Pero vivir una doble vida, vivir una mentira, eso es lo... Y es que bajamos la guardia, amor. Sí. Bajamos la guardia. De hecho, hay un dicho, ¿verdad? Que cuando son los tiempos difíciles, Ya. ¿sí? Y le preguntan a este hombre, ¿cómo ves tú a tus siguientes generaciones? Y entonces esta persona dice, pues mira, mi abuelo caminaba 10 millas para ir a trabajar a la escuela. Mi padre caminó 5 millas para hacerlo. Ahora yo estoy manejando un auto. Mi hijo va a estar manejando un Mercedes y el hijo de mi hijo va a estar manejando un Ferrari. O sea, porque cada vez van avanzando y van haciendo. El problema con eso es que dices, bueno, pues qué bueno que a la siguiente generación le va mejor Siempre y mejor. mejor. Pero cuando perdemos la integridad, cuando dejamos de hacer lo correcto, porque eso es lo que pasa. Cuando son los tiempos difíciles, la gente se hace hombre, ¿verdad? La integridad te saca adelante. Pero cuando las cosas empiezan a ir mejor, uno se va relajando y deja de Sí. ser íntegro. Y entonces decían, y entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Y yo dice, al final mi Ya. bisnieto va a estar caminando otra vez. Dice, ¿cómo que caminando otra vez? Sí, porque en tiempos difíciles se hacen los hombres fuertes. Sí, Sí. sí, porque tienes que... Sí, así es. Y cuando hay hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles. De paz. Sí, porque ya son más fáciles. Sí. Pero los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y cuando un hombre es débil, se crean tiempos difíciles. Entonces es un ciclo vicioso, Así ¿verdad? es. ¿Y cómo paramos ese ciclo? Con la disciplina de mantener la integridad de nuestras vidas. Entonces, también otro dicho que una vez escuché muy bueno que dice, una persona que ha sufrido mucho, por ejemplo, financieramente, o que viene aquí a los Estados Unidos y dice, voy a sacar a mis hijos adelante, le dice, yo le voy a dar todo a mis hijos que me hizo falta a mí, ¿verdad? Ese es el peor error,
Más bien, dale lo que le hizo falta a tus padres. Sí, a tus padres les hizo falta educación, a tus padres les hizo oportunidades, dales oportunidades, dales educación. Tilín. Pero no le des todo lo que te hizo falta a ti, el coche, los zapatos, el reloj, el juego, porque entonces vas a crear hombres y mujeres débiles. Que no tienen que luchar por nada. Y no aprecian lo que tienen porque no han peleado para conseguirlo. Así ¿verdad? es. Entonces vamos a ir a una pausa. No han pagado un precio. No han pagado. No han pagado un precio. Entonces, no hagamos de nuestros hijos o hijas mujeres o hombres débiles, sino mantengamos integridad en nuestras vidas para crear carácter fuerte en sus vidas para que ellos puedan ser de influencia a la siguiente generación. Amor, este tema me encanta. Sí, es increíble porque es clave para el éxito de nuestra familia, para el éxito de nuestros hijos. Es algo que tenemos que enseñar, pero para enseñarlo tenemos que vivirlo. Esa es la clave de la integridad, es vivir lo que hablas. Entonces, y para los niños no hay nada más importante que ver que sus papás son íntegros. Así es. Y no les tienes que decir soy íntegro. Más bien tienes que vivirlo. Vívelo, es que tú seas una persona que ellos puedan ver que cuando tú dices sí, es sí, que cuando tú estás yendo a trabajar, en verdad vas a trabajar, que no eres una persona tramposa, que no eres una persona que hace... Una persona transparente y honesta. Así es. Y dice otro no dicho, perfecta, amor. Porque la gente dice, pues me he equivocado tanto. Eso está bien. Arrepiéntete y pide perdón a tus hijos porque ellos ven. Y corrige el rumbo. Y te van a respetar más. Así no están es. esperando que tú seas perfecto. No tienes que como esconder todas tus fallas de tus hijos. Pero tienes que ser humilde, transparente y pedir perdón cuando te equivocas y te van a respetar. A mí algo que me ha ayudado mucho, amor, y que creo que nos puede ayudar es leer. ¿Ya? Leer porque aprendes de los errores de otras personas. En lugar de tener que aprender por tus propios errores. Un hombre inteligente aprende, no se tropieza con la misma piedra, pero un hombre sabio aprende de los errores de otras personas. Tilín. ¡Wow! Sí. ¡Wow, amor! Hoy vengo con 2 tilines, sí, pero es porque uno tiene que entender que la integridad es un proceso, ¿verdad?, de vida y que tienes que saber, hay algo en nuestro corazón, no sé si a usted le pasa, que cuando vas a tomar una decisión, dices, esto no está bien, ¿sí? Pero es como un shortcut, es como un atajo, ¿verdad?, que queremos tomar para poder tomar ventaja es tentación, de la situación. ¿Verdad? Porque la tentación es eso, como que te quieres llegar a algo sin pagar el precio por ello. Así es. Y algo que pasa mucho, amor, aquí en los Estados Unidos nosotros lo vemos bastante, sobre todo en la cultura latina, pero como gente viene de otros países o venimos de otros países y trabajamos duro y en verdad es mucho esfuerzo y la gente empieza a progresar y dices, es que mi papá, mi abuelito se levantaba a tales de la mañana e iba a trabajar y yo me acuerdo cuando andaba en el cochecito y cuando llevaba esto y ahora ya tiene 20 camiones, ¿verdad? Y dices, wow, qué increíble. Sí, el problema es que si esa moral no se lo pasamos a nuestros hijos y no les enseñamos las disciplinas del trabajo, las disciplinas de la integridad, entonces, ¿sabes qué? Se hacen flojos. Sí. Y entonces ellos ya no necesitan hacer nada de eso porque ya se hizo. El problema es el ciclo que va a pasar, que esa nueva generación va a afectar el porvenir de la siguiente generación de la familia. De hecho, fíjate, esto es interesante, por eso te digo que hay que leer, porque esto lo leí. Una riqueza de una familia, por ejemplo, que empezó el abuelo y que hizo un imperio, por ejemplo, de algo, un restaurantes o cosas así, o negocios, y creció. Dicen que la segunda generación es la que la disfruta más, pero normalmente en la tercera generación se pierde y la cuarta generación está en pobreza. Porque no lo apreciaron, porque no lo pagaron. Así es. No se esforzaron para conseguirlo. Entonces fácil lo gastan y no pueden duplicar lo mismo, no pueden producir más porque no tienen las disciplinas ni la enseñanza de hacerlo. Sí, Yo creo que la primera generación sí. Ajá, sí. Porque el abuelo enseñó a su hijo, ¿no?, a trabajar en el negocio con él. Sí, pues ahí lo traía de chiquito, ¿verdad? Y haciendo el trabajo y todo eso. Pero el nieto no le tocó, pero le tocó el dinero. Exactamente.
Exactamente. Entonces ya no supo manejarlo. Exactamente. Y ya no tiene la misma integridad que tenía el abuelo. Porque dice, ¿sabes qué? O sea, el dinero viene fácil. Cuando el dinero viene fácil, se va rápido, se va fácil no y se pierde la integridad. Todo, ¿verdad? Así Sin es. enseñar a nuestros hijos cómo manejarlo y cómo luchar también y cuidarlo. Así es. Muy importante. Y eso es hablando de la integridad financiera. Pero hay una integridad moral también que es muy importante y es el mismo principio, porque no puedes tomar atajos a lo que es la integridad moral. Hasta con la sexualidad, ¿verdad? Las tentaciones son los atajos. Quieres llegar a la intimidad o esa sensación de amor sin pagar el precio de tener una relación, invertir en una relación, casarte, conquistar el corazón, ¿verdad? De alguien, esperar para casarte y hacerlo bien. Son atajos que queremos hacer sin pagar el precio. Y eso es falta de integridad. Exacto. Entonces ya cuando empezamos a ver esas cosas dices, ups, a lo mejor yo ya tuve esa falta de integridad en mi vida. Bueno, arrepiéntete, ¿verdad? Pidámosle perdón al Señor. Digamos, Señor, perdóname por esto y quiero corregir el rumbo. Y creo que cuando la gente en el trabajo, la gente en tu casa, donde quiera, aún en la iglesia, pueden ver si una persona es realmente íntegra, porque dices, ¿sabes quién? Oye, ¿quién puede venir a ayudar? Yo, y luego no vas. Y luego ya dices, oye, que yo, no, ese cuate ni viene, hombre, ¿verdad? Porque dices, no tiene integridad y su sí no es sí y su no no es no. Y no está sus palabras no tienen congruencia con sus actitudes. Y en el matrimonio, yo creo que ese es uno de los problemas más difíciles de corregir, pero claves para corregir. Tenemos que hacerlo y es esta falta de integridad, porque si no puedes confiar en tu pareja, es muy difícil tener la confianza de abrirte, de tener una relación profunda, porque no sabes si están diciendo la verdad, si están actuando correctamente y no sabes dónde estás pisando, pues. Entonces, eso es una área que es muy importante trabajar en el matrimonio, lo que es la honestidad y la transparencia. Así es. Y yo quiero que tú pienses, ahorita que a lo mejor estamos platicando de esto y dices, creo que me hace un poquito falta de integridad en mi propia vida. No sé si vamos a poder leer, amor, ese versículo, pero si eso fuera el caso, yo de veras te quiero animar de que nunca es tarde para hablar con tus hijos, hablar con tu familia, aún hablar con tu jefe. Yo sé que a lo mejor podría ser difícil decir, ¿sabes qué? Creo que no he sido muy honesto, creo que no he sido muy íntegro en lo que estoy haciendo, no he aprovechado el tiempo de la mejor manera, pero lo voy a hacer, deme otra oportunidad. Es difícil, necesitamos valor, ¿verdad? Hasta en la pareja, de poder decir o confesar o cambiar, pero hay que ser transparente para luego poder dar cuentas, ¿verdad? Que es muy importante. Así es. Esta viene de Jeremías 32. Déjame checar rápido. Sí, es Jeremías 32, 39 y dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Wow. Y luego viene una bendición hermosa después de eso, que vienen con esa integridad. Haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor, el favor de Dios. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Dice Dios. Wow. Eso es increíble. Eso es el poder y la bendición de la integridad. Así es. Hay un favor sobrenatural en la vida de las personas. Cuando Dios ve que somos una persona íntegra, que estamos tratando de mantener, decía algo increíble, amor, ahí la palabra, dice temor. El temor de Dios. El temor de Clave. Dios. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente deje de ser íntegra, porque deja de tener temor de Dios. Dice, ¿qué importa? O sea, nadie se va a dar cuenta. O bueno, ¿a mí qué? O sea, o yo lo que quiero es ahorita vivir la vida, ¿no? Y después las consecuencias son tremendas. O sea, la gente que ha pasado, que hemos pasado por momentos de falta de integridad en nuestras vidas, la consecuencia no es un día, amor.
Pasa a veces años para poder corregirlo. De hecho, Israel, esto es una palabra para ellos. Dios estaba mandándoles al exilio en este momento, pero la estaba mandando con una promesa, su deseo de restaurarlos. Pero era un castigo, una disciplina en sus vidas porque no estaban caminando con integridad. No había congruencia entre sus pensamientos, su hablar y su conducta. Entonces Dios tenía que hacer una disciplina en su vida. Hay consecuencias en nuestra vida cuando no estamos caminando en integridad. Pero el deseo de Dios es regresarnos a la tierra prometida, regresarnos al camino, por decir, y caminar de nuevo, darnos otra oportunidad de encomendar. Encomendar nuestro camino. Ajá, exacto. Así es. Entonces, pues estamos aquí terminando el programa, pero quiero de veras animarte que si tú por alguna razón estás en un exilio, estás en un momento difícil, estás siendo disciplinado por Dios y no te desesperes, mantente firme, camina en integridad y Dios te va a regresar a tu tierra prometida otra vez. Y hay bendición para ti y para tus hijos. Así es, así que les amamos mucho, qué bueno que pudieron estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa aquí en Éxito en la Familia. Recuerda, integridad sobre todo.